Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jon Teus de observarelcielo.com. Un placer teneros como escuchantes de estos podcasts sobre astronomía. Comenzamos. Hoy vamos a hacer una prueba de un tubo óptico francamente muy especial. Es de la marca Skywatcher, es el tubo Evostar 80ED. Es un refractor de 80 milímetros de abertura, 600 milímetros de distancia focal primaria y por tanto si dividimos 600 entre 80 nos da un f7.5, es decir, su relación focal es f7.5. Es una relación focal muy buena, muy adecuada para cualquier refractor, f7, f7.5, perdón, cualquier refractor ED. Los acromáticos hace falta que sean un poco más oscuros para que mantengan calidad. Un acromático, bueno, F10, F9, F12 es lo perfecto, ¿no?, para él. Pero volvamos a nuestra prueba, que es el magnífico, y hay que llamarlo así, el magnífico Evostar 80ED. ¿Por qué es magnífico? Bueno, pues porque es un tubo ED probablemente el que mejor relación calidad-precio tiene en el mercado, pero además de calle. De calle. Yo lo he podido comparar, lo hablaremos a fondo, con otros telescopios bastante más caros y el 80ED nunca se ha quedado atrás respecto a otros dobletes ED más caros. Así que vamos a ver en profundidad hoy cómo funciona el telescopio Skywatcher 80ED. Skywatcher lanzó, no penséis que la gente joven igual se piensa que telescopios con vidrios de baja dispersión, que eso es lo que significa que un telescopio sea ED. Es decir, cuando veáis cualquier telescopio, refractor tiene que ser, o cualquier accesorio, ¿no?, óptico, que venga con las siglas ED, quiere decir que es un vidrio de extra low dispersion, es decir, es un vidrio de baja dispersión, por tanto es un vidrio de alta calidad, que lo más importante que hace es eliminarnos el cromatismo y, en consecuencia, que esto es lo verdaderamente importante, al eliminar de una forma muy, muy eficaz el cromatismo, y más aberraciones también, ¿no?, pero sobre todo el cromatismo, lo que os decía, lo más importante es que nos permite observar con más aumentos que con un acromático de igual abertura, sin perder calidad, evidentemente, ¿no? Esto es importantísimo. Bueno, el 80ED de Skywatcher fue el primer ED que sacó esta marca china, hace años ya, desde luego, y fue todo un boom comercial. O sea, probablemente sea el tubo refractor que más se ha vendido, de los que más se han vendido, ¿no? Por tanto, es una garantía de que se haya vendido mucho, en este caso, de que es un telescopio magnífico. Bien, es un telescopio ligero, pesa 2,8 kilos solamente, y por tanto, pues oye, se monta en prácticamente cualquier montura. Si lo quieres para visual, una EQ5 le va perfecta. O sea, le va perfecta. Incluso con una NQ3 podrías apañarte por estabilidad. Pero cuando pensemos en estabilidad, os recomiendo siempre que, bien, por supuesto, tengáis en cuenta el peso, pero que no es el único factor. Y sobre todo, estabilidad, ¿a qué amplificación? Como es un tubo poderoso, este 80ED, es un tubo que sobrepasa los 200 aumentos, sin problemas, pues claro, le va a hacer falta una estabilidad acorde a esos 200 aumentos. Yo recomiendo la NQ5, es más montura que la NQ3. Es un telescopio, como decía, ligerito, compacto, es un 80, es un refractor, o sea, es un telescopio que es prácticamente sacarlo a la noche y a disfrutar. No le va a hacer falta aclimatación térmica, no le va a hacer falta, si viene bien de fábrica, y estos casi todos vienen bien de fábrica, así como os digo que los Maxutov Cassegrain vienen todos descolimados, o prácticamente todos descolimados. Los 80ED son muy fiables, y te podría decir que es que ya casi ni recuerdo, yo creo que devolví 1 o 2 como mucho en 18 años, ¿no? Por tanto, es también en ese sentido de control de calidad es fiable, lo cual, pues francamente, está muy bien. Su doblete ED no es colimable. Esto es una norma. Prácticamente cada vez hay muy pocos refractores que tengan sus celdas de lentes colimables. Hombre, abarata el producto, que duda cabe,
porque mecánicamente te evitas una fabricación más complicada. El hacer una celda colimable es complicarte la vida mecánicamente, y por tanto los telescopios que tienen celdas colimables, los refractores, perdón, que tienen celdas colimables, pues son siempre más caros. Bien, su celda no es colimable, como decía, por tanto, si viene mal no lo puedes arreglar, y si viene bien, pues eso es ya pétreo, o sea, impertérrito, no se te descolima. Es el telescopio más fiable, el refractor, en ese sentido, ¿no? Así como con los reflectores tienes siempre que revisar la colimación antes de observar, porque nunca se sabe, en el trayecto del coche y tal es posible que se descolime bien un secundario en un Cassegrain, en un Smith Cassegrain, o bien un primario, más difícil es cierto, en un Maksutov Cassegrain, ¿no? Por tanto, en un reflector siempre hay que tener, bueno, pues cuidado con la colimación, cosa que con un refractor te olvidas. Esto también es otra facilidad, o sea, te hace feliz este tipo de cosas. Así que tenemos un tubo compacto, cerrado, de poca abertura, que prácticamente se enfría en 10 minutos, y con muy buena calidad óptica. Tanto es un candidato estupendo para que sea un telescopio magnífico para observar. Lleva un parasol fijo. Bueno, a mí me gustan los parasoles fijos, porque la verdad que para hacer un parasol extensible, pues un poco de aquella manera, prefiero uno fijo, ¿no? Y además en un tubo corto, que tampoco va a ningún sitio, en cogerlo un poquito más, ¿no? Pues no lo considero algo importante. Me gusta que los parasoles sean de una sola pieza, metálicos, fijos y enroscados al tubo, ¿no? Su enfocador, tienes varias versiones. Tienes la misma óptica con un enfocador Craig-Ford que no es dual speed, que funciona muy bien. Son enfocadores muy sencillos, pero la sencillez a veces no quiere decir que sea un problema. Muchas veces es al contrario, como para mí es en este caso. A ver, evidentemente no es un enfocador que te permita un tren óptico de 4 kilos o 3 kilos. Bueno, es un enfocador bien hecho, bien ajustado, pero que te permite un peso de tren óptico pues normal, ¿no? En un peso visual rara vez superas el kilo, y yo siempre además hago las pruebas cuando reviso los telescopios en todos los enfocadores que aguanten 1,8 kg sin moverse, o sea, que se queden quietos para que no tengas problemas en posiciones cenitales, de que se te pueda caer la cámara y estas cosas, ¿no? Muy bien, aunque sea un enfocador sencillo, es un enfocador magnífico, estupendo. Yo tengo un 80 de mío personal que le da un montón de trabajo a ese tubo, lo he usado muchísimo. El enfocador es que nunca me ha dado problemas. Su forma de hacerlo más duro, más blando es sencillísima, y francamente pues a mí me gusta tanto la versión que no es dual speed como la versión dual speed. La versión ideal, francamente, es la dual speed. Un enfocador dual speed te facilita muchas cosas, te da precisión y sobre todo te evita vibraciones. Algo que no se tiene en cuenta muchas veces es que cuando tenemos un pomo de enfoque duro necesitaremos dar más fuerza para poder moverlo. Y por tanto, al dar más fuerza, moveremos más el tubo óptico al enfocar. Como consecuencia, la imagen vibrará más y será más complicado de enfocar. Todos sabemos, una imagen que está bailando es mucho más difícil de enfocar que una imagen que está quieta. El dual speed te da sobre todo esa ventaja. Como es tan suave, el mando con reducción, el mando dual speed en sí, como es tan suave, no aplicas apenas nada de presión y por tanto no mueves nada del tubo. Sí que os recomiendo que si tenéis presupuesto cojáis la unidad con enfocador dual speed porque os pone todo mucho más fácil, francamente es mejor. Es un enfocador con salida de 2 pulgadas, con reductor por supuesto de 2 pulgadas a 1,25 pulgadas. Tiene un recorrido de enfoque bastante generoso, está bastante bien. El ajuste del enfocador dual speed es muy sencillo, francamente. Y también es algo que me gusta. Coger un enfocador dual speed Weyland Optics, complicado, o alguno de TS Optics también, complicado. Tienen ajustes que, bueno, como no te lo vayas grabando en vídeo, luego no lo montas igual. Nada que ver con el enfocador dual speed Skywatcher. Francamente, me parece un diseño de esos como si dijéramos un diseño un poco ruso, ¿no? Que de esas cosas sencillas, pero que funcionan muy bien, requieren mínimo mantenimiento y tiene un ajuste muy sencillo, ¿no? Pues para mí eso son virtudes muy importantes para un enfocador.
Tenemos dos versiones de equipamiento de este tubo en su modo dual speed. Una es solamente el tubo, con el enfocador, abrazaderas y cola de Milano. Ya está, no lleva más. Y luego la versión más equipada, claro, la versión más equipada es más cara, pero ya viene con su maleta de aluminio de transporte, viene con un buscador 9x50, un ocular, el LED 28, que no es buen ocular, francamente, es un ocular de 2 pulgadas, pero bueno, ahí está. Un diagonal, este sí que es majo, un diagonal de 2 pulgadas Skywatcher dieléctrico. Vayamos ya a observar. Bien, vamos a empezar por cielo profundo. Evidentemente es un telescopio de poca abertura. Es decir, el cielo profundo no va a ser, digamos, su coto de caza preferido, salvo para objetos fáciles, lógicamente. Su pequeña distancia focal nos permite obtener, que es de 600 milímetros, nos permite con oculares de 40 o 30 y pico milímetros tener amplificaciones ya de prismático. 15 aumentos, 18, 20 aumentos es muy fácilmente posible obtener con este tubo óptico. Con esa amplificación tan baja, las Pléyades, por ejemplo, que es probablemente uno de los objetos más grandes del cielo para observar, la galaxia de Andrómeda, zonas de la Vía Láctea, esas las vas a ver de maravilla. Los objetos ya poderosos que requieren un poco más de amplificación, como nebulosa de Orión, por ejemplo, pues también la ves francamente muy bien. El contraste es muy bueno, la puntualidad es exquisita. El refractor lo bueno que tiene es que te puntualiza desde el minuto 1 y te está puntualizando siempre muy bien. No recuerdo yo mejor imagen del cúmulo doble de Perseo, que es un objeto, se lo podríamos denominar el objeto puntual por excelencia en el cielo. Para mí ya habrá más, ¿no? Pero uno que tengo yo muy fichado, y es que es precioso además. Aparte de eso, está formado por unas estrellas en sus núcleos de un brillo tan diferente. Algunas, las menos brillantes, se ven como alfileritos, ¿no? Es un objeto precioso. Bueno, pues estos alfileres, el refractor es el que te los proporciona. Y se nota. Es decir, el trapecio de Orión, que son las 4 estrellas muy juntitas en forma de trapecio, el refractor, aunque prácticamente no le des tiempo ni a enfriarse ni nada, te va a dar una imagen muy puntual, muy bien definida, ¿no? Este tipo de imágenes, la verdad que se veían de maravilla. Muy bien. Ahora bien, cuando ya quieres sacarle un poco de partido a cúmulos globulares o quieres ver objetos, galaxias, que no sea Andrómeda, o nebulosas planetarias, que son quizás los objetos más complicados junto con las galaxias también, claro, pues son objetos ya que se quedan un poco fuera del alcance de los 80 milímetros que tiene este aparato. Francamente, que son estos, nos quedan un poquito cortos. Aunque bueno, podrás ver las dos galaxias M81 y M82 juntas en el campo, las podrás también discernir. Claro, M33, verás cositas, pero siempre en el límite un poco oscuro, tal, son solo 80, y como sabemos, la abertura es importantísima para observar cielo profundo. Pero los objetos más fáciles, los que ya os he hablado, y habrá que sumar los cúmulos abiertos, que son puntuales y son pues estrellas bastante separadas, es decir, no hace falta capacidad de resolución para tener una imagen bonita. Pues ese tipo de objetos, bueno, el 80D se los merienda, los ves muy bonitos también. Son objetos de una amplificación de 80 aumentos, entre 60 y 90 aumentos, la ideal para observar los cúmulos abiertos, sobre todo los Messier, ¿no? Bien, pues esto es un poco lo que da de sí el telescopio en cielo profundo. Vamos a ir ahora a observar alta resolución, es decir, vamos a darle caña con los aumentos. Bien, sabemos que normalmente se tiene muy en mente, muy presente, la ley, esta óptica, que nos dice que cualquier telescopio va a alcanzar el máximo de aumentos que corresponda al doble de su abertura en milímetros. Es decir, en este caso tenemos un 80 milímetros de abertura. Pues según esta regla, los aumentos máximos que podría darnos este telescopio serían de 160 aumentos. Bueno, esta regla viene bien, bueno, para reflectores, para newtons, por ejemplo, para reflectores un poco en general, que no sean de pata negra, ¿no? Y para refractores acromáticos. Los refractores ED o los refractores tripletes, en definitiva los buenos telescopios, ¿no? Sobrepasan esta regla.
Y es una cosa buena, evidentemente. Es decir, y esto le ocurre al Evostar 80D que estamos probando. En observación planetaria, bueno, 200 aumentos, 190 aumentos, los puedes obtener con imagen digna, por supuesto, como siempre, sin ningún problema con este 80D. Yo recuerdo el Saturno que vi, tenía 220 aumentos. Era un Saturno alto, no era un Saturno que estaba abajo en el cielo a 25, a 30 grados, era un Saturno pues ya unos 50 grados, 50 y pico grados. Oye, eso es mucho rendir para un 80D de tan poco precio. Recordemos que la versión completa, con todos sus accesorios, anda alrededor de los 700 euros, ¿no? El tubo suelto, sin la caja, sin la maleta de transporte, sin el diagonal y tal, te está costando 600 euros. Es decir, aproximadamente. Es un tubo muy económico, joder, y con un rendimiento excepcional, ¿no? En planetaria, ya os digo, y la imagen es buena imagen. No ves tu cromatismo por ningún lado. Solo cuando observas estrellas blancas y muy brillantes es donde más se nota el cromatismo. Y en niveles, el clásico de un buen doblete D, prácticamente igual que un Takahashi doblete D. Es decir, es casi indetectable. Solo lo encuentras si vas a por él. Con alta amplificación y en estrellas blancas y brillantes. Ahí es donde puedes llegar a ver un bordecillo azulado, bueno, pero que, vamos, no nos debería preocupar en absoluto, ¿no? Pero las cosas son como son y este es el nivel de corrección que tiene, que es francamente muy bueno. Recordemos que este doblete lleva lentes de FPL53. Esto es algo importante. Cuando queráis un refractor ED, hay más tipos de lentes, tampoco mitifiquemos el 53, pero es cierto que es bueno. Cuando veáis un refractor doblete que lleva lente FPL53 y es un F7, una cosa así y tal, oye, seguro que va a rendir muy bien, seguro que va a rendir muy bien. Con la Luna, bueno, pues con la Luna, pues como siempre, un poco más de aumento le podemos meter, y así fue. La Luna estuve viendo con 240 aumentos, bueno, y aún habría algo de margen, y se veía fantástica. Evidentemente no tienes esa resolución que te da un reflector Newton de 200, que ves más grietitas y más cráteres y más cosas, pero es una imagen absolutamente bella, es muy bonita, muy bien enfocada, muy bien contrastada y francamente que no te va a decepcionar en absoluto, ¿no? Por tanto tenemos un 80 milímetros de un precio muy, muy razonable que nos está sobrepasando la regla del doble de su abertura a milímetros sin ningún problema y que nos permite llegar a unos 240, 250 aumentos en Luna y quedarnos pues algo menos en unos 200 para planetas, ¿no? Lo cual está muy bien. A comentar también que es un tubo bastante bien preparado, es decir, es tan pequeño que se transporta muy fácil cuando quieres hacer pues fotos sencillas de la Luna saliendo por detrás de los montes, por ejemplo, es un tipo de foto que a mí me gusta hacer mucho, o cosas parecidas, ¿no? El Sol ocultándose detrás de un castillo, una iglesia, lo que sea. Este tipo de escenas que colocas la cámara a foco primario, por cierto, la enroscas en la rosca M42 que ya lleva mecanizada el portaocular de pulgada y cuarto del telescopio. Esto es común cada vez en todos, pero es común en todos los Skywatcher. Es una cosa muy buena. Todos los tubos Skywatcher, los que sean un poquito decentes, llevan mecanizada en su portaocular de pulgada y cuarto una rosca macho M42, que es la rosca T2 de toda la vida. Es decir, me cojo mi Canon, le quito el objetivo, le pongo una anilla T y enrosco la cámara, la puedo adaptar sin ningún problema al telescopio, ¿no? Tengo un teleobjetivo de alta calidad, porque lleva vidrio ED, de 600 milímetros de focal, lo cual, pues oye, de nuevo es muy, muy divertido y con muchas opciones, para hacer pues un tipo de fotografía que, aunque siga siendo también fotografía astronómica, pues es un poquito más artística y estas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho este tipo de tubos por este motivo, porque te dan mucho juego. Bueno, es un magnífico telescopio terrestre. Yo no he mirado por un COWA nunca, no, la verdad es que no. Pero yo te digo que cogemos un telescopio terrestre, a ver, se hacen también con otras virtudes, el ocular zoom, son más impermeables, más protegidos, porque en el monte pues estás viendo pájaros o bichos, lo que sea, y te puede llover. Están mucho mejor preparados para eso, las cosas como son, claro que sí. Pero si nos vamos solamente a la calidad de la imagen,
te digo yo que este 80ED funciona tan bien como muchos telescopios terrestres mucho más caros, ¿eh? La imagen con un prisma cenital en un refractor lo que hace es invertirse de derecha a izquierda, pero no se invierte arriba abajo, es decir, la imagen no te marea, porque lo ves todo derecho, como Dios manda, aunque sí que la ves invertida de derecha a izquierda. Esto, bueno, no te deja leer, te puede confundir un poco en los movimientos, pero en cuanto le pillas un poco el punto, tampoco es muy problemático, ¿no? Porque, a ver, un buitre, verlo hacia un lado, mirando hacia otro, lo importante es que lo veas boca arriba, evidentemente. Además, tenemos un reductor de focal específico para este tubo. No reduce mucho, esa es la verdad, es un 0.85 por. Este reductor de focal nos convierte el algo oscuro, francamente, f7.5 original, en algo, bueno, también un poquito oscuro, pero más luminoso, f6.3, ¿no? Por tanto, bueno, pues nos permite también hacer fotos de cielo profundo. Ojo, la corrección es muy buena. Para un sensor APS-C es una corrección magnífica. Volvemos a lo de siempre, no estamos pagando un reductor Takahashi que te cuesta 800, 600 euros o 1000 euros. Estamos pagando un reductor que te cuesta 250, si no recuerdo mal, y que es un precio muy razonable, puntualiza muy bien en las esquinas, bueno, y trabaja estupendo, ¿no? Digamos que es el accesorio necesario, sin duda, para hacer fotos decentes de cielo profundo con este 80ED. Y se hacen. Sí que es cierto que te será más fácil hacerlas si no usas filtros de banda estrecha o filtros antipolución, filtros CLS, este tipo de filtros, que son filtros siempre que chupan mucha luz. Son filtros oscuros que van a necesitar, generalmente, les sienta mejor telescopios más luminosos que este f6.3, ¿no? Pero bueno, con una cámara en color, sin filtros, te puedes hacer fotos de un montón de objetos preciosas. Si la cámara está modificada, muchísimo mejor. Si es una DSLR modificada, mucho mejor. Y si es una CCD refrigerada, pues ¿qué te voy a contar? Es decir, es un telescopio que cada euro que inviertes en él, bueno, te lo devuelve con creces. Y sobre todo lo más importante, es un tubo facilísimo. Un tubo para ser feliz con él. Cuando veas a un propietario de un C11, un C8, un C9 y cuarto enfriando el tubo, o colimando, o diciéndote, joder, el SIG no está tan bueno como para lo que me puede dar este C11, tú irás con tu 80ED, lo sacas del coche, lo montas en la montura, te comes un pincho si quieres, esperas 10 minutos y a observar. Y digiere el mal SIG como nadie, como lo hacen todos los refractores, claro, ¿no? Por tanto, te encontrarás muchas noches que verás mejor con este 80ED pues que con un Newton de 250 de abertura. Sencillamente porque el SIG no está a la altura del Newton de 250, no está a la altura de esa abertura tan grande. Ahí los refractores también tienen mucho que decir. Y desde luego son una solución magnífica, prácticamente la única solución, salvo Maksutov pequeños, una solución, como decía, magnífica para observadores cuyas circunstancias no sean las ideales. Observadores que, pues bueno, pues por circunstancias no te puedes ir de la ciudad o estás en un sitio urbano, tienes una terraza, tal. Para estos sitios, cuyas condiciones no son, bueno, las ideales casi nunca, un refractor de este tipo es perfecto, perfecto. Muy bien, pues poco más que añadiros. Como conclusión, muy pocas pegas, yo a destacar ninguna pega. El enfocador, insisto en que es sencillo, pero es estupendo su enfocador. Ópticamente es una maravilla y tienes opciones de reducir su focal para hacer fotografía de cielo profundo, y es tan pequeño, ligerito y tan coqueto de transportar que te lo pones en un buen trípode de vídeo, un trípode de fotos o una montura Z3 azimutal, te lo llevas a una foz, a un comedero de buitres o al monte y puedes disfrutar muchísimo observando también animales, observando naturaleza, ¿no? Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por vuestro interés, vuestra atención. Recordad que somos observarelcielo.com, una tienda de telescopios, y bueno, pues nos veremos en el siguiente podcast. Adiós.